En las clases pasadas, en la semana pasada para ser específicos, vimos qué es ciencia y los distintos componentes que tiene, cuál es la diferencia entre las ciencias formales y las ciencias fácticas. Creo que ha quedado más o menos claro. En este tema sobre ciencia y pseudociencia, pues ha quedado visto pues a la mitad, porque apenas hemos visto qué es ciencia, ahora falta ver qué es la pseudociencia. El libro que les dejé leer, bueno, fue nada más un pedacito, se llama Pseudociencia e Ideología, es de Mario Bunge. Tiene otro, tiene otro que pueden ustedes buscar en internet, está gratis, se llama Pseudociencias Vaya Timo, o sea, vaya engaño. Sin embargo, no lo quise dejar a leer en esta ocasión, porque bueno, desde un principio, al empezar a leerlo, tiene como no sé cuántos prólogos. Me cae muy gordo que le pongan 4, 5, 6 prólogos, así como al manifiesto comunista de Marx, que uno no puede empezar a leer porque está prólogo tras prólogo. Pues es como que pues hagan su propio libro, ¿no? Entonces, la cosa es que pues me cayó un poco gordo eso y preferí mejor irme por esta obra, ¿no? Que se llama Pseudociencia e Ideología, que está bastante bien. Por lo menos en esta parte que vamos a revisar, creo que es bastante importante para su formación, porque vamos a aprender a distinguir qué es una ciencia en contraste con una pseudociencia, qué prácticas hay en las pseudociencias, cómo es que son tan aceptadas, cómo es que son tan famosas, cómo es que la sociedad parece que ni siquiera cuestiona, luego dice sí a lo que sea, ¿no? Que no sea en ese lenguaje oscuro y extraño que es el científico. Entonces vamos a ver este problema de las pseudociencias y ustedes van a hacer una actividad que pues ya les dejaré en Classroom. Entonces vamos a ver pues de qué se trata, qué es una pseudociencia. Nos dice Mario Bunge en esta lectura que una cosa es una copia de un bien cultural y otra cosa es una caricatura de un bien cultural. La ciencia por sí misma es una actividad social, eso no es un gran secreto ni es la cosa del otro mundo. Y esa actividad social es parte de nuestra cultura. Cuando hacen caricatura de la ciencia, lo que se hace en realidad es fraude. El fraude es un intento de pasar gato por liebre, hacer pasar fantasía desenfrenada por ciencia. Bunge nos dice que hay técnicas para descubrir engaños en obras de arte, en partituras, en billetes, pero esas técnicas no aplican en los procedimientos pseudocientíficos. Solo conociendo exactamente qué es genuino es como nos daremos cuenta de que hay una falsificación. Podemos falsificar montones de cosas. Todos conocemos la piratería. Es simple ir, nos vamos al mercado y conocemos luego cuando, no sé, un cinturón o ropa o perfumes, hasta shampoos, nos lo venden como si fueran originales, pero todos sabemos que no. Entonces ahí está la piratería. Pero en el ámbito de la ciencia, lo que conocemos es el plagio y el manoseo científico. El plagio es como el robo en los demás ámbitos. En el plagio, te apropias de los trabajos realizados por otro y les pones tu nombre, como si fueran tuyos, como si tú lo hubieras producido. Obviamente perjudica a quien se le plagia, y si es descubierto, pues también es perjudicado el plagiario. No obstante, esto es relativamente inofensivo porque no pone en peligro la vida de nadie. En el plagio tecnológico, o sea, en el robo de diseños,
El ladrón difunde inventos que pueden ser útiles y en todo caso cumple con una función social, pero perjudica a las industrias y personas que intentan innovar. Pero el manoseo es otra cosa. Anuncia algo que no existe. En ciencia, el manoseo consiste en mentir acerca de datos o inferencias, en embellecer o inventar datos que favorezcan a las hipótesis o en mentir acerca de las conclusiones. En tecnología, el manoseo es mentir acerca de las bondades de un artefacto o programa de acción en ocultar sus deficiencias. Este manoseo científico sí provoca daños. El manoseo en ciencias puede limitarse a un pequeño círculo científico, pero el manoseo en tecnología puede ser muy grave dado que puede comercializarse a gran escala. Y por supuesto, en este sentido, podemos encontrar un montón de artefactos que se pusieron de moda en la década pasada, no sé si se acuerdan, que para bajar de peso, que ponte esta maquinita, súbete esta maquinita, ponte estas fajas, creo que hasta daban como choques eléctricos, que para bajar de peso, que para la figura, que porque quién sabe qué, suplementos alimenticios que según esto encapsulaban la grasa y hacían que adelgazaras de un día para otro, bueno, mil cosas. Y por supuesto, esto es más en tecnología, pero en ciencia también se da en el sentido de que nosotros cuando tenemos una hipótesis, por ejemplo, una afirmación de que a mayor eh, a menor ingreso en las familias va a haber más vulnerabilidad frente a la violencia en la familia, por ejemplo, ¿no? Tenemos esa hipótesis. Sin embargo, cuando nosotros salimos a campo, vemos que realmente el ingreso no es una variable explicativa, sino que hay otras variables por ahí que están haciendo juego, pero nosotros, con tal de tener la razón, pues falseamos los datos que nos dieron en las entrevistas, en la encuesta, en nuestra observación, lo falseamos a modo de que encaje a fuerza en nuestras hipótesis. Eso es manoseo científico y es súper peligroso porque guía a otros científicos hacia lados a los que no deberían estar yendo, ¿sí? Entonces, ojo con eso, es muy grave cuando nosotros tratamos de inventar datos para favorecer a nuestras hipótesis y sobre todo mentir en las conclusiones de nuestra investigación. Mario Bunge habla de una cuarta forma de falsificar ciencias o tecnologías. Y esa es presentar cosas no científicas o no tecnológicas como si fueran científicas o tecnológicas. Por ejemplo, está la biología creacionista, está también bueno, respecto de esta biología creacionista, esto se refiere a las teorías que dicen que pues hay una inteligencia superior que creó a la naturaleza y al ser humano, ¿no? En la imagen pueden ver ahí, se supone a Dios creándolo todo y en la imagen de abajo pues ven a los dinosaurios conviviendo con los humanos, cosa que no es cierta. Entonces, lo preocupante de esta teoría creacionista es que todavía se enseña en algunas universidades de Estados Unidos, hasta donde me quedé, seguían exigiendo tiempo en el aula para mostrar lo que estas teorías supuestas sobre el creacionismo querían decirle a los estudiantes y al mismo tiempo los estudiantes también tomaban cursos sobre evolución. Entonces está la biología creacionista como un ejemplo de una falsificación de la ciencia en el ámbito de la biología creacionista. Y dentro de estas pseudociencias que señala también Mario Bunge, pues está la parapsicología, ¿no? Esa idea de que con la mente podemos mover objetos y que podemos influir en la conducta de las personas y qué sé yo, esas cosas solo pasan en las películas. Lo hizo, por ejemplo, en X-Men, ¿no? Que Xavier anda ahí influenciando a todos para que hagan cosas. Pues no, o sea, eso realmente no se ha probado que exista. Y había hasta gente que demostraba que podía doblar cucharas con la mente y fueron descubiertos todos haciendo un super fraude, ¿no? Entonces,
También están estos como gurús que andan convenciendo a la gente de unirse a su religión y les adivinan sus males, ¿no? Y luego se comunican con los muertos y les dice, tú tienes a un Juan, ¿no? Y sí, sí, mi papá Juan, pues dice que está muy bien. Y así los engañan terriblemente con este tipo de creencias. Entonces, todo lo que es lo parapsicológico, pues es un grandísimo fraude. La grafología, otro fraude científico, donde intentan hacer creer a la gente que a través de la manuscrita, a través de nuestra letra, van a poder definir la personalidad de la gente, lo cual no ha pasado ninguna de las pruebas científicas rigurosas como para decir que es una ciencia, pero sí tienen a bien engañar a los demás. Otra muy señalada de manera constante por Mario Bunge, pues es la terapia psicoanalítica, que pues hay que distinguirla un poco de lo que es la psicología, ¿no? Una cosa es el psicoanálisis, que son unas técnicas, pero la psicología no totalmente es psicoanálisis. Pero sí, el psicoanálisis es señalado por Mario Bunge como pseudociencia. Y pues también obviamente está la homeopatía y otras pseudociencias más. Y ustedes pueden decir, bueno, pero es que tomar chochitos de alcohol con azúcar, pues no le hace mal a nadie. O si me tomo este suplemento que me va a hacer ver delgada y bella, pues no le hago mal a nadie, ¿no? O si ando creyendo en el horóscopo y que me voy a leer la mano con la astróloga y quién sabe qué, pues no le hago mal a nadie. Bueno, pues no es tan cierto. Sí hay eh, cosas que son peligrosas en muchas de las pseudociencias. Y vamos a ver más o menos de qué se trata. Las pseudociencias son peligrosas porque intentan hacer pasar especulaciones desenfrenadas, o sea, loquísimas, datos no controlados como si fueran resultados de investigación científica. Además, dan una imagen equivocada de la actitud científica. A veces nos ponen en la televisión junto a algún producto milagro a un señor vestido con una batita blanca y decimos, ese es un científico, sí, seguramente es un científico. Pues no lo es un actor nada más. Además, los hacen ver como si fueran productores de milagros, ¿sí? Y así no funciona la ciencia. La ciencia rara vez descubre algo así como súper en shock. No, así no pasa. Es un procedimiento largo, tal vez tedioso, pero por lo menos es seguro. Entonces da una imagen equivocada. También contamina algunos campos de conocimientos, especialmente a las semiciencias, como muchas veces las ciencias sociales y también a las humanidades. Por ejemplo, todo lo que es el psicoanálisis, pues sí ha tenido consecuencias a veces un poco desastrosas en cuanto a la defensa de alguna investigación científica y pues contamina un poco, ¿no? También otro peligro es que es accesible a millones de personas, porque la ciencia genuina es difícil y por ello es reservada a pocos. Esto es también muy peligroso porque digamos, tiene mucha relación con el lenguaje que utilizamos en la ciencia. Si la gente no entiende lo que estamos queriendo decir en alguna investigación científica o en las conclusiones, pues se van a ir mejor a aquello que sí entiendan. Por ejemplo, algún producto milagro o alguna investigación que tal vez sea más entendible, pero sea poco rigurosa y entonces va a ser pseudocientífica. Otro de sus peligros es que goza del apoyo de poderosos grupos de presión, que pueden ser, por ejemplo, iglesias o partidos políticos. En las iglesias, por ejemplo, pues apoyan muchísimo las teorías creacionistas que pues no tienen pies ni cabeza, ¿no? Y también otro peligro es que goza de la simpatía de los medios de comunicación. Entonces dicen, ay, sí, mira, les vamos a presentar a fulanita que nos trae un grandioso remedio contra el cáncer y se trata del bicarbonato con limón y quién sabe qué. Y todo sí, bravo, porque además es barato y es que los científicos nos quieren engañar y quién sabe qué. Entonces los medios de comunicación como que dicen, vamos a presentarlo, ¿no? Porque nadie lo escucha, porque es una persona a la que nadie entiende y entonces nos intentan vender algo que es un fraude como si fuera bueno. Ahora, no se trata nada más de quejarnos y echar pestes,
respecto de la presencia de las pseudociencias en nuestra vida cotidiana. Se trata de que nosotros como investigadores, como científicos sociales, logremos identificar de manera clara cuándo una práctica o una disciplina que esté tratando de acercarse a nosotros es pseudocientífica. Y de una vez les digo, cuando ustedes encuentren una cosa así, rechácenlo. No, esto es pseudociencia. O sea, por ejemplo, que tengan algún tema de investigación y que llegue un grafólogo a decir, no, yo te voy a cooperar, o yo te voy a financiar, o yo te voy a ayudar y no sé qué, pero déjame meter mis ideas grafológicas aquí. No lo permitan, eso no, lo único que va a pasar es que les va a dañar su propia investigación. Primero, pues tiene una comunidad de creyentes no investigadores. Y lo podemos ver en la vida también académica, cómo es que organizan congresos virtuales, gratuitos, internacionales, de puro fraude. Hay congresos de homeopatía, congresos de acupuntura, aquí un congreso virtual de astrología por una asociación valenciana de astrología científica. O sea, imagínense nada más la dimensión del fraude que están cometiendo allá. Segunda característica, tiene una sociedad que la recibe. Y es una sociedad que recibe la pseudociencia y también la apoya por motivos prácticos tal vez, dado que tal pseudociencia es buen negocio o tal vez refuerza la ideología imperante o por lo menos esta sociedad que la recibe la está tolerando. Otra característica es que contiene aspectos imaginarios. Es decir, el dominio de aplicación, por así decirlo, de la pseudociencia contiene aspectos imaginarios, como las influencias astrales, de que el universo conspira a mi favor o en mi contra, quién sabe qué, o discursos políticos que hacen referencia a la voluntad nacional, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de voluntad nacional? O sea, eso es lo más abstracto que se puede uno imaginar. Los ovnis, por ejemplo, también, donde la comunidad de creyentes afirma que realmente existen. Cuarta característica, admite entes o procesos inmateriales. Es decir, tiene una concepción o filosofía general que admite entes o procesos inmateriales como fantasmas, los chakras, la vibra positiva, que es que estás vibrando muy bajo, estás vibrando muy alto, quién sabe qué tanta locura, o admite también argumentos de autoridad. Eso quiere decir, es que lo dijo fulano de tal que es súper conocedor de no sé quién y así, y nadie le cuestiona porque es supuestamente una superautoridad. Por ejemplo, Jaime Maussan, ¿no? Que es autoridad en pseudociencias, por supuesto, pero cuando se trata de ovnis, pues todo el mundo va y pregunta a Jaime Maussan o Alejandro Jodorowsky, es otro charlatanísimo que hace recomendaciones luego loquísimas para estar en vibras positivas, ¿no? Que el conocimiento es accesible solo a los iniciados o tiene un ethos que defiende obstinadamente al dogma en lugar de buscar la verdad. Quinta característica, tiene poca formalidad, no tiene respeto por la lógica, es decir, poca formalidad respecto a las ciencias formales, o sea, matemáticas y lógica. La formalidad, pues, lo matemático de la comunidad de creyentes es muy modesta y no siempre respeta la lógica.
Y cuando han usado modelos matemáticos, estos han sido incomprobables o falsos. Y a colación traigo esta anécdota que tiene ya varios años, creo que es de 2014 o algo así, sobre la gravedad repulsiva. Un muchachillo de la UNAM que decía que había podido, creo que refutar o algo así, la teoría de la gravitación universal y quién sabe que ya lo comparaban con Einstein, o se comparaba él mismo, ¿no? Es un charlatanazo y luego la Sociedad de Astronomía dijo, no, ni lo conocemos, no sabemos ni qué quiere, ¿no? Ahí dejé la página web, se las voy a poner en el Classroom para que se enteren, ¿no? Es algo así, nada más a nivel de chisme, no les voy a dejar tarea sobre esto, porque además no van a perder el tiempo con este tipo. Para que se enteren de cómo estuvo el chisme, porque sí estuvo fuertecito, muy interesante y pues obviamente a este muchacho se lo acabaron tanto en la academia como en redes sociales. Sexta característica, tiene un fondo específico muy pequeño o vacío. Ahorita vamos a ver de qué se trata esto del fondo específico. Esto del fondo específico, que es pequeño o vacío, quiere decir que la pseudociencia aprende muy poquito o nada de otros campos de conocimiento y contribuye poco o nada a los mismos. Quiere decir que todo lo que se supone que conocen o que han descubierto y que dicen que es verdad, todo ello no tiene fundamento en ciencias ya establecidas. Entonces ese es su fondo específico. No tienen una base, no tienen un fondo que sea sólido, que sea importante. Y tampoco aporta, eso es también una característica de las pseudociencias. O díganme ustedes qué ha contribuido la astrología a la astronomía. Pues nada. ¿Qué ha contribuido la homeopatía a la medicina? Pues nada, porque tienen un fondo específico muy reducido. Por supuesto que las pseudociencias tienen sus problemas de investigación mal planteados. Y están mal planteados porque tienen supuestos falsos y por lo general son problemas prácticos y no son problemas del conocimiento. Octava característica, tienen poco conocimiento acumulado. Esto quiere decir que están estancados. Tienen muchas hipótesis, o sea, muchas afirmaciones que no se pueden contrastar, no se pueden falsear, o además que son incompatibles con hipótesis científicas que ya han sido confirmadas. Entonces ellos hacen muchas afirmaciones, pero realmente llegan a demostrar, a verificar, a probar absolutamente nada. Novena característica, sus objetivos no son cognoscitivos. Es decir, sus objetivos son prácticos, no para crecer, abundar en conocimiento, no busca leyes, no sistematiza teorías, etcétera. Por ejemplo, este ejemplo de el bicarbonato para la cura del cáncer, ¿no? En vez de ir al médico, al oncólogo y someterte a quimioterapia, hacer investigación sobre el tipo de cáncer, no, tú nada más toma agua, limón y bicarbonato todos los días y te vas a curar del cáncer. Entonces esto es flojera, ¿sí? Nada más quieren atender a lo práctico de manera inmediata sin atender las bases científicas. No busca, por supuesto, leyes, es perezosa, no sistematiza, no nada. La décima característica es que contienen métodos no contrastables. Es decir, nadie puede replicarlos para saber si están bien o están mal, por eso no son contrastables. Tampoco son justificables. La pseudociencia en sí misma no hace experimentos y no admite críticas. Y traigo a colación este fraude de la fusión fría que ustedes también van a investigar
de qué se trata, les voy a dejar en Classroom el nombre de los científicos que participaron en el superfraude del siglo que se llamaba la fusión fría. Y la 11ª característica es que sus componentes casi no cambian. Esta última característica, que las pseudociencias por lo general sus ideas no cambian, pues es casi que vital, ¿no? Podemos encontrar esas pseudociencias que tienen las mismas ideas a veces desde la Edad Media, ¿sí? Y vienen arrastrando todas sus ideas loquísimas desde entonces y piensan que el tiempo que lleva esa pseudociencia siendo aceptada, que ese tiempo es suficiente para que sea verdad, ¿no? Pues claro que no, porque durante mucho tiempo se ha creído en la astrología, se ha creído en la influencia de los astros en nuestra vida cotidiana y eso no quiere decir que sea cierto. Lo que pasa es que nos encanta pensar esas cosas, nada más que no tiene ninguna base científica. Otras ideas falsas que no han cambiado, pues por ejemplo las de la homeopatía. Desde hace muchísimos años siguen, dice que el agua tiene memoria. Pues, si luego ni uno tiene memoria, pues menos el agua. Entonces, son ideas que siguen y siguen, no se ven modificadas, no cambian. Y si ustedes recuerdan, una de las características más importantes de la ciencia es que cambia, es que debe cambiar. Como sus hipótesis deben ser falseables, deben ser contrastables, pues son provisionales nada más. Y va a llegar alguien que las va a tumbar, las va a tirar y va a decir otra cosa más padre, más chida de lo que ustedes estaban diciendo. Entonces, el caso de la pseudociencia es que no es así. Siguen pensando las mismas cosas desde hace muchísimos años. Otra pseudociencia, pues también está la grafología, que también piensan las mismas cosas, que es la personalidad, lo que va a definirse a través de la escritura. O sea, ¿por qué no dicen otra cosa? O sea, se va a definir, no sé, el color de ojos o no sé, o sea, alguna cosa entonces, igual de disparatada, ¿sí? Entonces, el asunto es que ya nos han dado las herramientas para identificar las prácticas pseudocientíficas. Ahora nosotros como investigadores, como científicos sociales, cabe en nosotros la responsabilidad de no llevar a cabo esas prácticas en nuestra vida como profesionistas. Es decir, si yo voy a ocultar cómo le hice, si yo no le voy a decir a la gente a qué conclusiones llegué, a través de qué hipótesis trabajé, va a ser una práctica pseudocientífica, no nada más copiarme algo de otros, o sea, eso es el plagio, ¿no? Y es una práctica horrorosa, no la hagan, por favor, caramba. Pero nosotros como investigadores, como científicos sociales, podemos llegar a hacer prácticas pseudocientíficas cuando no hacemos el trabajo de manera clara, de manera precisa, de manera sistemática. Se va a entender que estamos haciendo pseudociencia. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ser responsables de lo que hacemos, de los productos que tenemos, y si nuestros resultados contradicen nuestras hipótesis, no importa. Vale más un resultado contradictorio que una hipótesis maquillada. Grábenselo en la cabeza, porque también eso va a afectar a ustedes como profesionistas y a la comunidad científica en general, ¿sí? Entonces son cosas que debemos evitar. Entonces revisen con mucho cuidado estas características y ustedes no se vayan a involucrar ni vayan a realizar este tipo de prácticas, porque pues hacemos quedar mal a nuestra ciencia que estamos cuidando mucho, que está bebita, que está chiquita, que se llama la criminología. Cuídense.